El ejercicio número 2 del ejercitario 6 dice: un recipiente rígido, aislado, que al inicio se evacua, está conectado mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados centígrados. Se abre la válvula y se permite que el vapor fluya de manera lenta al recipiente hasta que la presión alcanza 1 megapascal, punto en el que se cierra la válvula. Nos pide determinar la temperatura final del vapor en el recipiente. Bueno, tenemos en este caso el análisis de un recipiente que nos dice que es rígido y aislado. O sea, al decirnos que es aislado ya podemos saber que no tenemos, bueno, esto está aislado, no tenemos transferencia de energía por medio de calor. ¿Ok? Entonces ya podemos eliminar ese tipo de transferencia. En este caso también el único, o sea, que puede generar trabajo en este dispositivo es el trabajo de flujo al entrar, ¿verdad? Porque nos dice que se abre la válvula, entonces el volumen, del fluido que entra a nuestro volumen de control analizado. Entonces hay un trabajo de flujo que al final se puede, digamos, combinar con las propiedades del fluido de manera, con la energía interna del fluido, y eso nos da el trabajo de eso nos da una propiedad que es la combinación, una propiedad de combinación que es la entalpía, ¿verdad? Que sería el trabajo de flujo, que sería la presión por el volumen. Recuerden que nosotros un volumen analizado, si tenemos una fuerza que desplaza una determinada distancia, eso es trabajo. Entonces este trabajo, si reemplazamos esta fuerza por la presión sobre el agua, vamos a tener presión por volumen, y esta distancia, o sea, este volumen va a ser esta presión por esta sección que nos queda acá, por esta distancia nos da el volumen. Entonces vamos a tener presión por volumen, y eso sumado a la energía interna inicial de nuestro proceso nos da el valor de la propiedad, que es entalpía, siempre que la presión sea constante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros analizamos, siempre tenemos un proceso de presión constante al inicio, y también en caso de que tengamos que sacar fluido de nuestro volumen de control, se haría lo mismo, ese trabajo de flujo. Analizamos un proceso de flujo transitorio o no estable, porque inicialmente nuestro recipiente nos habla que no tenemos fluido, ¿verdad? Y nos dice que luego esta válvula se abre e ingresa de la línea de suministro fluido, vapor de agua con una presión de 1 megapascal y una temperatura de 300 grados centígrados. Ingresa hasta que la presión en el recipiente queda a 1 megapascal, que es la temperatura, y nos pide, y dice que en ese punto se cierra la válvula. Entonces nos pide determinar la temperatura final del vapor en el recipiente. Hacemos, como es un flujo transitorio, hacemos nuestra ecuación de continuidad, y tenemos que la sumatoria de masa que entra, la sumatoria de masa que entra menos la sumatoria de masas que salen va a ser igual a la variación de masa del sistema, ¿sí? La variación de masa del sistema. Entonces tenemos que la masa de entrada menos la masa de salida igual a la masa del sistema, ¿sí? En este caso pues tenemos solo una masa. Inicialmente, o sea, tenemos que no existe masa de salida, y la masa del sistema va a ser M2 menos M1. Para nuestro volumen de control analizado inicialmente no tenemos masa, entonces tenemos que la masa de entrada es igual a la masa en el estado final. ¿Ok? Luego hacemos nuestro análisis energético. Nuestro análisis energético, nuestra ecuación de energía nos dice que la sumatoria de energía que entra menos la que sale es igual a la variación de energía del sistema. Esto lo hablamos, solo tenemos el trabajo de flujo, ¿sí? Pero no existe otro tipo de trabajo, no hay un trabajo frontera o eléctrico de paleta, ¿sí? También esto es un proceso previamente adiabático, pues nos dice que es un sistema aislado, entonces no hay interacción con el ambiente de calor, no hay flujo de energía a través de un delta T. Y finalmente nuestra ecuación energética nos va a quedar que la masa de entrada por la entalpía de entrada, que ya es el valor de la energía, el trabajo de flujo, se
o sea, el trabajo de flujo, digamos, se combina con la energía interna y nos da la entalpía, que es lo que habíamos hablado inicialmente, más la energía cinética, más la potencial, menos la que sale, ¿sí? Va a ser igual a la variación de energía en nuestro sistema. En este caso tenemos M2 por U2 menos M1 por U1. Esto es cero, ¿por qué? Porque inicialmente no tenemos masa. También se consideran despreciables tanto la energía cinética como potencial porque no tenemos datos, y en este caso los valores de tanto la energía cinética o de la variación de energía cinética y potencial son mínimas o no son significativas con respecto a la variación de la energía de flujo. Entonces finalmente nos quedaría que la masa de entrada por la entalpía 1 es igual a la masa en el estado 2 por la energía en el estado 2. Como la masa de entrada de esto, ¿verdad? Si vemos de nuestra ecuación, nuestra ecuación de continuidad, entonces sabemos que masa entrada es igual a masa 2, por tanto la entalpía en el estado 1 es igual a la energía interna en el estado final. De la tabla A.6 para los valores iniciales tenemos que una presión de 1 megapascal y una temperatura de 300, tenemos una entalpía 1 que es igual a la entalpía de entrada de 3051,6 kJ por cada kilogramo. Entonces, tenemos una presión final que nos da el ejercicio que nos dice que la válvula se cierra cuando la presión alcanza 1 megapascal, y finalmente la energía interna en el estado 2 que podemos obtener de la entalpía 1 a través de esto. Y tenemos las dos propiedades intensivas independientes para poder determinar nuestro estado final. Finalmente, como tenemos el valor de la presión, ¿sí? Entonces nos vamos a la tabla A.5, consideramos el estado de nuestro fluido como estado saturado y luego demostramos si esto está en zona de mezcla o está sobrecalentado o está como líquido comprimido. Entonces, para una presión de 1 megapascal nosotros tenemos que la energía interna en el estado final es mayor que el valor de vapor, la energía interna como vapor saturado. Por tanto, estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, una vez determinado, nos vamos a la tabla A.6 y vemos que para la presión de 1 megapascal y una energía interna de 3051,6, interpolando podemos obtener la temperatura en el estado final, que es de 456,07 grados centígrados.